Hola, en este video revisaremos la regulación de la ingesta de alimento. Antes de empezar, conviene mencionar el concepto de balance energético, que se refiere a la relación que existe entre la ingesta y el gasto energético. El gasto energético tiene tres componentes: la tasa metabólica basal, que corresponde a 60% del total, el gasto asociado con la actividad física de alrededor de 30% y el efecto térmico de los alimentos, con el 10% restante. El balance energético puede ser positivo si predomina la ingesta, con lo cual además aumenta la masa corporal; negativo si el gasto es mayor que la ingesta calórica; o estar en equilibrio. La consecuencia final de los mecanismos de regulación que discutiremos es igualar la ingesta con el gasto. Ahora bien, esta regulación se divide en regulación a corto y largo plazo. Empezaremos con la regulación a largo plazo. Una de las primeras sustancias con efecto en la ingesta que se caracterizó fue la leptina, una hormona sintetizada por los adipocitos que aumenta de manera proporcional a la cantidad de tejido adiposo. Su efecto es inhibidor del apetito, por lo cual se considera una sustancia anorexigénica, ya que orexis significa apetito. Ahora se sabe que la leptina actúa sobre el núcleo arqueado del hipotálamo, un sitio de convergencia de múltiples señales que regulan el hambre y la saciedad. El núcleo arqueado tiene dos tipos de neuronas: las neuronas anorexigénicas o POMSECART, que sintetizan la hormona estimuladora de melanocitos alfa, un producto de la escisión de propio-melanocortina, y el transcrito relacionado con la cocaína y la anfetamina; y las neuronas orexigénicas o AGRP-NPY, que sintetizan péptido relacionado con agouti y neuropéptido Y. La leptina estimula a las neuronas POMSECART e inhibe a las AGRP-NPY. En este tema, las sustancias que estimulan algo inhiben lo opuesto, por lo cual simplificaremos incluyendo solo el efecto estimulador en la mayoría de los casos. A su vez, los neurotransmisores sintetizados en el núcleo arqueado tienen su efecto sobre neuronas secundarias de al menos 4 núcleos hipotalámicos: el núcleo ventromedial, también llamado centro de la saciedad, cuya destrucción ocasiona hiperfagia y obesidad; el núcleo paraventricular; el núcleo dorsomedial; y el área lateral del hipotálamo, considerada el centro del hambre y cuya destrucción ocasiona afagia e inanición. En este esquema, así como en los que encontrarán en sus libros, no se incluyen todas las interacciones, por lo que mencionaremos las más importantes. En el caso de la leptina, que estimula las neuronas POMSECART, ambos neurotransmisores liberados tendrán un efecto estimulador sobre el núcleo paraventricular, el cual a su vez presenta salidas que inhiben la ingesta, y hacia el núcleo del tracto solitario, desde el cual se incrementa vía simpática la tasa metabólica basal. Ambos efectos, la disminución de la ingesta y el incremento del gasto, finalmente disminuirán la cantidad de tejido adiposo. Ahora vamos a comentar la regulación a corto plazo. Una observación que dio lugar a la teoría glucogénica de regulación de la ingesta fue que disminuciones de la glucosa sérica producían hambre, mientras que aumentos producían saciedad. Ahora se sabe que la glucosa, pero también ciertos aminoácidos y ácidos grasos, estimulan al núcleo ventromedial cuando incrementan y el área lateral del hipotálamo cuando descienden. El efecto, que es dejar de comer o empezar a comer, respectivamente, ayuda a regresar esos niveles a la normalidad. Pero ahora ilustremos los mecanismos que integra el núcleo arqueado para la regulación a corto plazo. El efecto opuesto de la leptina lo tiene la grelina, una hormona sintetizada por células especializadas de la mucosa gástrica que incrementa con el ayuno y cuyo efecto es estimular a las neuronas AGRP-NPY, mientras que inhibe a las POMSECART. El AGRP sintetizado inhibe el receptor de alfa-MSH, por lo cual es orexigénico. Es decir, si inhibe al inhibidor del hambre, da hambre.
mientras que el NPY estimula directamente al centro del hambre, que a su vez secreta la hormona concentradora de melanina y las orexinas A y B, las cuales son neurotransmisores orexigénicos. El resultado es la ingesta, que a su vez disminuye la grelina. Pero una vez que comemos, ¿qué explica la sensación de saciedad que nos dice cuándo parar? En primera instancia, la masticación y la deglución estimulan a las células Ponsecart del núcleo arqueado, aunque este efecto es temporal. Enseguida, el alimento que se encuentra en el estómago distiende sus paredes. Esto asciende por el vago, se integra en el núcleo del tracto solitario y estimula a las mismas células. También se secretan durante la digestión hormonas gastrointestinales, como colecistoquinina, péptido parecido al glucagón tipo 1 y péptido YY, que estimulan terminaciones vagales y cuyo efecto es anorexigénico. El incremento de la glucosa, los aminoácidos y los ácidos grasos durante la absorción estimulan la liberación de insulina, que se une al resto de efectos anorexigénicos, integrados por el núcleo arqueado. Aquí, recordemos que la insulina también se estimula por las incretinas, como GLP-1. Tantos mecanismos complementarios que tienen el mismo efecto se llama redundancia. El efecto final será, como en el caso de la leptina, estimulación de neuronas Ponsecart, que a su vez estimulan al núcleo paraventricular y este inhibe la ingesta e incrementa el gasto. Observamos aquí el papel integrador de aferencias y eferencias del núcleo del tracto solitario, que monta el incremento de la tasa metabólica por vía simpática e integra las aferencias vagales debido a distensión y secreción de hormonas gastrointestinales para comunicarlo al núcleo arqueado. Finalmente, la corteza cerebral también tiene influencia sobre el núcleo arqueado, estimulando hambre o saciedad de acuerdo con las entradas que recibe desde los sentidos. Bueno, este fue el tema regulación de la ingesta. A manera de repaso, indicaremos las principales sustancias orexigénicas y anorexigénicas. Las orexigénicas son la grelina, el neuropéptido Y, el péptido relacionado con el agouti, la hormona concentradora de melanina y las orexinas A y B. Las principales anorexigénicas son la leptina, CCK, la insulina, CART y alfa-MSH. Si te gustó el video, suscríbete y comparte para ayudar a que este proyecto continúe.